su primer prueba de fuego. Sí, efectivamente, Martín, con este caso de este joven originario de Guanajuato, que como te decía, bueno, pues en estos 2 años vivió un proceso sumamente tortuoso en virtud de que pues hubo una juez, ahorita te voy a decir el nombre, esta juez Nancy Moreno Vázquez, juez tercero de control del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, con sede en Apizaco, que por alguna extraña razón, vamos a dejarlo así, pues no admitió una serie importante de pruebas que efectivamente pues apuntaban a la inocencia de Pedro Francisco desde el primer momento en que fue detenido allá al salir de su trabajo en San Felipe, este poblado que también se conoce como San Felipe Torres Mochas. Y entonces, bueno, pues a este hombre, este joven, lo detienen pues en medio también de una situación pues sumamente contradictoria, ¿no? Sin pruebas, lo acusan, lo tienen retenido 2 años en el Cerezo de Apizaco, Martín, y fíjate cómo a fin de cuentas, esta parte también que tú referías, creo que vale la pena destacar el hecho de que en el Tribunal Superior de Justicia se cambiara a quienes integraban el Tribunal de Enjuiciamiento, que en un primer momento pues se hizo cargo de todo este proceso en contra de Pedro, y fue así que quienes integran ahora este nuevo tribunal, pues sí valoraron las pruebas como tenía que haber sido desde el inicio, cuando pues fíjate, el mismo Pedro, sus familiares, sus vecinos, un párroco de allá de San Felipe, y algo, creo yo, Martín, inédito, por lo menos de lo que me ha tocado observar durante los últimos años, es que incluso el propio Congreso de aquella entidad de Guanajuato se unió para exigir que se repusiera el proceso de Pedro y que se consideraran todas las pruebas para comprobar, obviamente, que él, cuando ocurrió este homicidio un año antes aquí en Guamantla, pues él no había estado por algo muy sencillo, porque él se encontraba trabajando en ese momento para una funeraria y entonces estaba prestando los servicios precisamente de trasladar los restos de un hombre fallecido en el hospital de León, fallecido por COVID. Y entonces, pues era prácticamente imposible, ¿no? Que tuviera el don de la ubicuidad para estar justo en su trabajo y estar aquí en Guamantla cuando ocurrió este domicilio. Y entonces, como te decía, bueno, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Pues técnicamente le fabricaron eh, pues esta responsabilidad a Pedro Francisco, y por eso es que pues estuvo 2 años luchando precisamente por su libertad. Eh, Hay varias contradicciones, Martín, en el actuar en su momento de la entonces Procuraduría. Por ejemplo, fíjate, hubo un comunicado de prensa a los 2 días, al día siguiente, perdón, de que trajeron a Pedro aquí a Tlaxcala, y entonces en ese comunicado se dijo por parte de quien hoy está al frente de la Procuraduría, bueno, pues ella lo tendría que avalar, ¿no? Bueno, pues se dijo que Pedro se había quedado a solas con la víctima de aquí de Guamantra y que le habría disparado. Fíjate, nada más ya desde ahí empezamos con pues esta fabricación de elementos, ¿no? En contra de esta persona. Pero también, pues Martín, se hablaba de que tenía la Procuraduría, el agente del Ministerio Público, pruebas contundentes en contra de esta persona. Pero posteriormente se desdicen y hay otros elementos en los que después se informa que no, que finalmente, pues Pedro supuestamente no había estado ahí. Aparecen incluso varios nombres de algunas personas que estuvieron el día de los hechos del homicidio ocurrido aquí en Guamantra con la víctima, y en ninguno de esos, Martín, se menciona el nombre de Pedro, ni siquiera con un apodo, nada de eso. Entonces vemos cómo desde ahí empieza a fabricarse, a fraguarse precisamente, pues todo este invento que se sacó de la manga el Ministerio Público, desde luego hay que decirlo, y le guste o no, con la venia de la procuradora Ernestina Carro. Entonces, pues así es como llega, pues finalmente, Martín, el pasado miércoles a esta nueva etapa del proceso correspondiente, y entonces el Tribunal de Enjuiciamiento, después de valorar varias pruebas, de tener algo así como 18 testigos y en fin, de una serie de análisis nuevamente del caso, determina la noche del pasado miércoles de la semana anterior que Pedro, pues, es absuelto de este delito porque no se le encontró ninguna responsabilidad y ordenan dejarlo en inmediata libertad. ¿Qué fue lo que sucedió, Martín? Bueno, pues que la Procuraduría, bueno, más bien la ahora fiscal,
no tuvo ni siquiera una palabra, Martín, para pues aceptar este error tan grave que le costó 2 años de su vida recluido en el Cerezo de Apizaco a Pedro, 2 años de mantenerlo ahí solo con el afán, digamos, de mostrar que está dando resultados. Pero fíjate, esa es una parte, Martín, pero hay otra que también vale la pena traer a colación. Y me estoy refiriendo a que no es la primera ocasión en la que Ernestina Carro Roldán, la maestra como pues exige que se le llame, fíjate, se ve involucrada en situaciones de esta naturaleza. Hace unas semanas, no sé si tú tuviste conocimiento, que en el periódico La Jornada fue evidenciada Ernestina Carro cuando se desempeñaba como juez de un caso en el que salieron a relucir ahí cuestiones de tortura, también de fabricación de un culpable. Y luego, si hacemos el recuento, fíjate, encontraremos que también en su momento, en otro caso relacionado aquí en Guamantla con la desaparición de Ana Laura, esta joven de la colonia Hermenegildo Galeana, pues detienen a un probable responsable de, pues, con el que se le había visto por última vez a esta joven, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que ocurre? Martín, creo que esa historia también la sabemos, pero vale la pena recordarla. Lo detienen los agentes de la policía de investigación, le pegan brutalmente, lo torturan, va a parar al hospital de Tlaxcala y ahí muere después de estar con muerte cerebral durante algunos días. De eso, Martín, solamente tengo entendido que hubo una persona detenida, un comandante de grupo, aunque pues estuvieron involucradas más personas. Incluso ahí, en su momento, en una recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues se contradice también, contradice a la versión de la entonces procuradora en el sentido de que solamente había sido un responsable. No, se demuestra que hubo más policías involucrados. Incluso, no sé si tú recuerdes que le costó el cargo a un jefe del grupo antisecuestros y también a otra persona, una mujer, no recuerdo ahorita sus nombres, pero bueno, entonces, fíjate, ahí no solamente no se esclareció la desaparición de esta joven de aquí de Guamantla, sino que también podríamos decir que la muerte de este joven involucrado en este asunto también quedó en la impunidad gracias, y lo digo con las reservas del caso, gracias a la tortura que le infringieron los elementos de Ernestina Carro. Bueno, con todo y eso, Martín, Lorena Cuellar insistió en hacer todo para que Ernestina siguiera como ahora como fiscal en esta transición que hubo de la Procuraduría a la Fiscalía. Pero no queda ahí todo el tema, Martín, sino que también hay que recordar que en su momento, hace también unos meses, pues quedó en libertad este Tiasca de San Pedro Tlalcuapan, que junto con el presidente de comunidad de allá fueron inculpados por un linchamiento que ocurrió ahí un Viernes Santo, si no mal recuerdo. Bueno, al Tiasca de San Pedro Talcuapan lo liberan porque tampoco le encontraron prueba alguna. Y eso que también en un comunicado de la propia Procuraduría, perdón, ahí fue en una conferencia de prensa, corrijo, fue en una conferencia de prensa cuando Ernestina Carro le preguntan, ella dice que había pruebas contundentes en contra de estas dos personas, algo que posteriormente, con el paso del tiempo de varios meses, se le vino abajo otra vez el tinglado a Ernestina Carro. El único que queda ahorita y que incluso fue sentenciado fue el entonces presidente de comunidad, pero pues ahí también hay algunas agrupaciones, organizaciones, Martín, que están pugnando por la liberación de este entonces presidente de comunidad, porque pues también él fue rebasado por la turba y prácticamente no pudo hacer nada en ese caso de linchamiento. Entonces, como vemos, mira, Ernestina Carro, le guste o no le guste, pues viene marcada desde sus tiempos en que fue juez por situaciones anómalas como esta. Y entonces, yo lo he dicho en otros foros, Martín, lo preocupante es eso, saber en manos de quién estamos con todos estos antecedentes. No sabemos cuántos casos más se hayan dado, se hayan, entre comillas, resuelto gracias a estas prácticas indebidas en las que, como vemos, pues de alguna u otra manera está involucrada Ernestina Carro. De esta nota que haces mención en la jornada de Oriente, bueno, en la jornada que salió, En la nacional, en la edición nacional. sí, sí, lo que pasa es que yo recuerdo que vi una publicación porque justamente esto, que fue de una investigación que hizo en la jornada de Oriente San Juana Martínez, San quien Juana, era la titular de la agencia de noticias Notimex, no sé si lo recuerdes. fue una colaboración que hizo junto con un compañero de Tlaxcala, Juan Luis Cruz, justamente de la jornada de Oriente.
Y lo recuerdo porque incluso Juan Luis hizo una publicación aquí en Tlaxcala también. Pero bueno, al margen de eso, hay algunos comentarios que quisiera leer aquí porque luego me dicen que no los quiero hacer públicos. Yo los trato de leer todos. Algunos se me ocultan porque no tengo la posibilidad de leerlos en el momento que llegan. De esta sentencia no hay boletín como lo han hecho con las sentencias condenatorias, que por cierto han sido de asuntos investigados e integrados por la administración anterior. Saludos, José Antonio Aquiaguat. Fonseca, saludos para Tlaxcala desde el otro lado del mundo. Qué bueno que escapamos a tiempo. Dianita, Tlaxcala sí existe, pero en la página roja o en la de espectáculos con Carlos Rivera. Ahí de Benítez el PRI no ha muerto, pero no quieren ver que se convirtió en el PRI con Lorena al frente. Horacio, yo siempre voté por el PAN y ahora más que nunca digo que el PAN debería haber seguido. Ah, caray. Garrido, Tlaxcala ya despierta, está rumbo al 2027. Tenemos a Josefina y a Ana Lilia. Ni modo que Lorena se oponga a las dos. Rosalba, Alfonso Sánchez García está en momento de la locura, piensa que va a ser como el papá, pero tarde o temprano se dará cuenta que los candidatos se abrieron para que se vaya rico, no para que sea gobernador. Bueno, y otros mensajes que iré leyendo a lo largo de este programa. Pues, Fayán, pero además de todo esto que acabas de comentar, yo diría, bueno, el joven que desafortunadamente ha visto truncada su libertad 2 años y días, pues ahora mismo puede estar buscando la manera en la que Se le puede reparar el daño. se le pueda reparar el daño. Y yo Si es que pensaría, es posible repararlo, Martín, porque tú como, digo, efectivamente, por mucho que alguna autoridad, digamos, y si es que la familia, el mismo Pedro, sus abogados, están dilucidando esa posibilidad, Martín, si puede, todavía no se sabe bien a bien si lo van a hacer o no, pero de cualquier manera, suponiendo que lo hagan, suponiendo que venga una determinación en su favor, la gran pregunta aquí es cómo le reparas el daño a una persona que estuvo indebidamente en un cerezo, en una cárcel, 2 años y 6 días. ¿Cómo le reparas el daño? ¿Cómo le devuelves ese tiempo, Martín? Entonces, no, yo creo que no hay prácticamente, manera, Fabián, pero aquí no, estamos no hay hablando manera. de una inhabilitación para la fiscal. Estaríamos hablando de que el procedimiento podría contemplar la inhabilitación por un procedimiento administrativo de responsabilidad y eso probablemente ya no le resulte fácil a la persona que estuvo encerrado 2 años. Por supuesto que no le va a resarcir el daño, pero los tlaxcaltecas que estamos expuestos a esto, pues yo creo que sí nos serviría mucho decir, bueno, ya al menos hubo alguien que se atrevió a señalar esto de lo que tú hablas y de lo que hoy muchos tlaxcaltecas nos estamos enterando, pues porque ya es materia pública. Es evidente lo que estás comentando, porque además en tu nota estás señalando que jamás se hizo pública la manera en la que estaban llegando los quienes estaban señalándolo, nunca se hizo pública de qué manera estaban convocándolos o invitándolos como testigos. Sí, efectivamente, Martín. En todo este proceso, fíjate, hay algunos datos que incluso fueron compartidos en su momento por la Comisión para la Atención del Delito de Homicidio Doloso del Gobierno Federal. Y bueno, aquí creo que vale también la pena destacar porque, de acuerdo con esta fuente informativa, en la carpeta de investigación correspondiente, es decir, esa que armó la entonces Procuraduría General de Justicia, y leo textualmente lo que dice esta comisión. Dice, carecía de elementos de prueba y solamente contaba con copia simple de la acusación de Juan Farid Morales Tapia, quien señaló a Pedro Francisco como culpable, pero nunca se presentó a ratificar su declaración. Y entonces también Ernestina Carro, bueno, la Procuraduría en su momento, no acreditó la forma en que citaba a las personas que declararon en el juicio y entonces retardó injustificadamente el proceso, lo que impidió la justicia pronta y expedita. Por estas anomalías, Martín, es que el 12 de junio de 2024 se declaró nulo el juicio inicial y fue cambiada, fíjate, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a justificada. Entonces, bueno, el 3 de julio de 2024 pues se informó de la conformación de un nuevo tribunal de enjuiciamiento para iniciar el juicio oral. Y bueno, pues fue hasta el 19 de agosto de 2024. Vean nada más la necedad de
Ernestina Carro y su gente, pero ya en esta fecha que me refiero, ya como Fiscalía General de Justicia, se desistió solo hasta entonces del testigo Juan Farid, dado que durante todo el procedimiento este hombre nunca fue localizado, pero sí presentó dos policías como testigos de referencia y ambos declararon lo mismo que Farid, es decir, que Pedro era el jefe y habría dado la orden de matar a la víctima. Por eso resalto todo esto, Martín, porque esta última parte, cuando pues se refiere esto de que Pedro supuestamente era el jefe y dio la orden de matar a la víctima aquí en Guamantra, pues se contrapone a lo que en un principio dio a conocer precisamente la entonces Procuraduría en el boletín al que hago referencia, que fue emitido un día después de traer a Pedro aquí, Martín. Por eso creo que sí es importante señalar todo esto. Es decir, yo no entiendo la tosudez de Ernestina Carro y su equipo para pues tratar de mantener esta acusación que como vimos pues estaba pues prácticamente con alfileres, ¿no? Y que pues tarde o temprano se iba a caer. ¿Y de qué se tratará, Fabián? ¿De dar resultados? De De... aparentar, Martín, esa es una inferencia, una conjetura muy personal, ¿no? De tratar de dar resultados. Por eso yo hace un rato decía también y preguntaba esto, bueno, ¿cuántos casos más no hay así? O cuántos casos más hay, Martín, que también estén sostenidos con alfileres. ¿Por qué? Por una indebida, una mala integración de la carpeta correspondiente. Y mira, yo no quisiera adelantarme, pero pues tengo entendido que hay por ahí un caso bastante espinoso, otro más, que también está sostenido así con alfileres y que todo depende de la habilidad que tengan los abogados de pues una persona que está señalada, involucrada en un delito, Martín, para que puedan echar abajo toda la investigación. Que eso no querría decir que fuese inocente o no, pero por eso yo planteo esta parte, solo para que entendamos cómo en muchos casos están sostenidos con alfileres. Por eso también hacía alusión a este recuento, Martín, de estos casos en los que se ha visto involucrada Ernestina Carro. Pues lamentable lo que platicamos, Fabián. Vamos a tener que darle mucha certeza tanto a la gente que nos ve como al involucrado, siempre y cuando se mantenga una línea directa de comunicación con la fiscalía que nos pueda dar información y nosotros, obviamente, teniendo la cercanía con la información y el seguimiento de la misma, porque de otro modo, pues no hay garantías para nadie, Fabián. Es que ese es lo peor, Martín, que fíjate, desde el jueves, o sea, ya un día después de que Pedro Francisco fue liberado, de manera personal yo pedí, fíjate, una entrevista o por lo menos un posicionamiento del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? También para saber qué iba a pasar con aquella juez, ¿no? Que pues de manera reiterada no quiso admitir pruebas, ¿no? De manera indebida. Creo que es parte del interés general que debemos compartir todos los tlaxcaltecas, ¿no? Por esta preocupación genuina que tenemos de saber en manos de quién estamos. Bueno, hasta ahora, ahorita que son la 1:44, no he tenido respuesta alguna. Hice lo propio con Augusto Ramírez, hoy día encargado de la comunicación en la Fiscalía General de Justicia. Pedí también lo mismo y mira, hasta este momento tampoco se ha dignado la fiscal, por lo menos a decir, ¿sabes qué? No quiero, no puedo, no me interesa. Pero además, Martín, tampoco podemos perder de vista esto, que con este silencio, pues que es una respuesta tácita, Ernestina Caro está violentando la Constitución, está violentando nuestro derecho a la información. No es el de Fabián Robles, Martín, ni el de tu auditorio, ahora que me permites compartir esta información, no, es el de todos los tlaxcaltecas. Está violentando, pisoteando el derecho que tenemos a saber, algo que no tendría que suceder. Y bueno, te digo, no es, en mi caso, no es la única ocasión en que la hoy fiscal se niega a hablar de estos temas espinosos. En octubre del año pasado, rápido te comento, yo hice también una solicitud basado en el artículo octavo constitucional, derecho de petición, por escrito, como tiene que ser, para que Ernestina Carro me diera una entrevista y hablar sobre el tema de las fosas clandestinas, que las hay aquí en el Estado. ¿Y sabes cuándo me contestó? Tampoco. Entonces estamos hablando de una persona que independientemente de que nos presuma que cuenta con doctorado, que cuenta con maestría, que bueno, aquí por cierto no sé cómo lo hizo para tener el grado de doctora si no tiene cédula de maestría, ¿no? Pero bueno,
se supone que sería un especialista en leyes, Martín. Pues es sumamente contradictorio y además preocupante que con todos esos blasones le dé por pisotear la Constitución una y otra vez y todas las veces que ella quiera, porque sabe que no va a suceder absolutamente nada. Pues lamentable, si así tal como lo planteas, sí resulta lamentable, sobre todo, más allá de que este joven ha perdido, insistimos en eso, 2 años de su vida a la sombra, sin ningún tipo de garantías, también es lamentable que no se cuente con el derecho que tenemos al acceso a esa información que, como tú dices, está ya garantizado y que aquí en Tlaxcala, pues simplemente no lo hacen válido. Fabián, estaremos en contacto, gracias por la entrevista y sobre todo por compartir esta valiosa información. Al contrario, Martín, gracias a ti por la oportunidad de compartir con tus seguidores todo esto que se me hace importante y además un asunto delicado, ¿no? Y sobre todo, pues también porque que está olvidado por muchos de nosotros aquí en los medios de comunicación. Y solamente para rematar, Martín, precisamente el día de mañana, eh, Pedro Francisco tendrá que estar aquí en Tlaxcala, o si no, por lo menos sus abogados, para que pues les sea explicada precisamente la sentencia, es lo que tengo entendido de acuerdo con algunas fuentes que he consultado del Poder Judicial.